Te atreves a asumirlo y actúas como si fuera cierto, ignorando los sentidos y los hechos de la vida que lo contradicen. De una manera que no comprendes, se convertirá en una realidad en tu mundo. Estas son las realidades de las que formamos nuestro mundo. Imagina a un hombre que es reclutado. Yo fui reclutado en 1942 a la edad de 38 años, casi 38, como millones de otros. Dicen que todos se sintieron como yo, pero no conocían este principio. Yo sabía que no quería ser parte de eso, pero aún así, fui reclutado. No lo resistí. Me enviaron al campamento Polk en Luisiana, y después de 3 meses de entrenamiento básico, decidí que haría algo al respecto aplicando este principio. Primero, solicité una baja honorable porque había una regulación de Washington que decía que si un hombre tenía más de 38 años antes del 1 de marzo de 1943, era elegible. No decía que fuera automático, si su oficial al mando sentía que lo necesitaba en su compañía, esa decisión era definitiva. No podías apelarla a una posición superior, no podías llevarla al general. Así que, si tu oficial al mando, que en mi caso era un coronel, decidía que te necesitaba en su batallón, te quedabas. Apliqué basado en el hecho de que era elegible porque tenía 38 años antes del 1 de marzo de 1943 y me devolvieron la solicitud denegada y firmada por mi oficial al mando. Está bien, eso parecía definitivo, pero no hay nada definitivo en este mundo si sabes quién es Dios. Si sabes que tu propia maravillosa imaginación humana es Dios, no aceptas nada externo que esté en conflicto con tu deseo más profundo. Así que deseé ser dado de baja honorablemente del ejército y continuar con el trabajo que estaba haciendo antes, porque quería regresar a ese trabajo. Esa noche, recibí el papel con la denegación, firmado por el coronel Theodore Bilbo Jr. Él seguía a su padre, el senador Bilbo de Mississippi. Mientras me retiraba a mi litera con todos estos hombres a mi alrededor, asumí que estaba en mi propio apartamento en la ciudad de Nueva York. Lo conocía bien. Dejé a mi esposa y a una hija pequeña de solo unos meses cuando fui reclutado. Mi hijo se ofreció como voluntario y estaba con los marines en Guadalcanal y me reclutaron. Mi hija nació a finales de junio de ese año, así que solo tenía unos meses y yo tenía una esposa y una niña pequeña. Así que imaginé que estaba en casa. Mi esposa estaba en esa cama, yo en esta cama y mi hija en la cuna. Luego simplemente asumí que estaba caminando por el apartamento. Era un bonito apartamento de 7 habitaciones. Caminé de habitación en habitación, toqué los objetos y todo me parecía tan familiar. Miré por la ventana y vi Washington Square. Miré a la derecha y vi la Sexta Avenida. Luego, después de recorrer todo el lugar, volví a mi cama y me acomodé en ella. Todo en mi imaginación, pero le di tonos de realidad, le di sensación vívida. Lo hice tan real que me pareció que realmente estaba en mi apartamento en la ciudad de Nueva York. Pero me aseguré de que no estaba allí de permiso, estaba allí porque había sido dado de baja honorablemente. No iba a volver. Pero a las 4 de la mañana, apareció ante mis ojos una hoja de papel. Parecía la hoja que recibí del CLE donde decía desestimado. Mientras la observaba, una mano apareció de la nada, sosteniendo una pluma, y tachó la palabra desestimado y escribió audazmente en cursiva aprobado. Luego, una voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Me desperté y todos los muchachos seguían dormidos. Permanecí en la cama para no despertarlos. Esperé hasta que pude bajar y afeitarme y asearme antes que nadie, lo cual hice. Esto ocupaba toda mi mente. ¿Qué me pasó esa noche? Durante 9 días no hice nada. Al 9º día, el mismo coronel me llamó y, después de una larga charla, me dijo, vuelve con tu oficial al mando, el capitán, y dile que firme otra solicitud. Así que volví. No había hecho nada en absoluto. Él firmó otra solicitud. Volví al coronel. El coronel la aprobó, y ese mismo día estaba en un tren desde Camp Polk, Luisiana, hacia la ciudad de Nueva York, dado de baja honorablemente. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos sabía o sabe lo que hice. Lo hice todo en mi imaginación. Creí que lo que hice era un hecho.
Creí que mi acto imaginario crea hechos y, por lo tanto, viví realmente en mi apartamento y ya no era un soldado, era un civil, pero había sido dado de baja honorablemente del ejército. No deshonorablemente, y en 9 días se cumplió. Puedo multiplicar esa historia por cientos si uno realmente lo hace, porque somos el poder detrás de nuestras acciones. En lugar de hacer cosas extrañas y meterse en problemas con el gobierno y luchar por tus objetivos, no luchas en absoluto. La voz me dijo, lo que he hecho, lo he hecho. No hagas nada. Oh, ¿quién era esa voz dentro de mí? Esa misma voz que escuché viniendo desde fuera estaba susurrando desde dentro de mí. ¿Cómo se le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Y él escuchó venir desde fuera lo que estaba siendo susurrado desde dentro. ¿No se nos dice en las Escrituras que somos el templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Y Dios es Espíritu. Bueno, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿cómo podría escucharlo de otro lugar? Está viniendo desde dentro de mí mismo. Y así lo escuché, pero no pude encontrar ningún pasaje. Hice lo mismo cuando parecía que estaba atrapado en una isla durante meses, porque no había barcos. Hice lo mismo. Recordé lo que hice en el ejército para salir. Lo hice cuando estaba en una isla y no podía salir. Había una larga lista de espera, y me llamaron y me dieron pasaje para mi esposa, mi niña y para mí. Y, sin embargo, había miles esperando en todas las Indias para salir, y solo 2 pequeños barcos atendiendo a todo el grupo de islas. Y simplemente salí. No importa cómo lo hice. No maté a nadie, no soborné a nadie, no tiré de ningún hilo. Simplemente apliqué este principio. Si realmente obtuve pasaje, diría que sí. Así que asumí que estaba en un barco. Miré hacia atrás con nostalgia a la pequeña isla, dejando atrás a mis amigos y mis parientes, y llevando conmigo a mi esposa y mi hija. Miré hacia atrás y parecía tan normal y tan natural. Le di tonos de realidad. Podía sentir la sal del mar en la barandilla mientras sostenía la barandilla del barco. Podía oler el frescor del océano y podía ver la isla. Y luego, en un plazo de 24 horas después de hacerlo, recibí una llamada de la compañía de barcos Ala. Fui y me dijeron que tenían un pasaje para mí. Solo había 2 literas, pero la niña pequeña podía dormir con su madre y yo podía dormir en la litera superior. Así, había 2 literas en este encantador barco pequeño, que solo llevaba 60 pasajeros, pero navegué y llegué a tiempo, como estaba comprometido a ir a Milwaukee el 1 de mayo y llegué allí, llegué a tiempo. Así que les pido a todos que crean en Dios, pero Dios no es algo externo a ustedes. Dios es su propia maravillosa imaginación humana. Si tienes otro Dios, tienes un falso Dios. Por lo tanto, no alimentes nada más que pensamientos amorosos. Solo pensamientos amorosos. Siempre usa tu imaginación de manera amorosa en nombre de todos en este mundo. No te cuesta nada y no lastima a nadie, y te encontrarás convirtiéndote en el hombre o la mujer que deseas ser, pasando de un estado a otro sin dañar a nadie y cumpliendo todos tus sueños. Entonces comprenderás cuán verdadera es la afirmación de que todas las cosas son posibles para quien cree, porque con Dios todas las cosas son posibles. Y has encontrado a Dios. Lo encontraste dentro de ti mismo, como tu propia maravillosa imaginación humana. Esto se dice claramente en las Escrituras. En las Escrituras se le llama el alfarero, y la palabra alfarero significa imaginación. Así que bajó a la casa del alfarero para ver cómo lo hace. Y él estaba trabajando en su instrumento, en el torno, haciendo algo de arcilla. Pero lo que tenía en sus manos estaba estropeado, y lo rehizo en otra vasija como le pareció adecuado. No lo destruyó ni lo desechó. Lo rehizo en otra vasija. Así que no descartas a nadie como algo irremediable, como algo que no se puede arreglar en este mundo. Lo corriges en tu propia mente. Porque el alfarero es tu propia maravillosa imaginación humana. Y cualquier vasija que sostengas, ya sea otra persona o tú mismo, asegúrate de que sea encantadora, de que realmente eres el hombre o la mujer que deseas ser, de que aquellos a tu alrededor son lo que quieren ser, y ten una imaginación vívida de ello. Una idea clara de lo que realmente quieres en este mundo y una visión determinada de las cosas como deberían ser.
Y todo estará fijado en tu mente. Créelo y, de una manera que nadie puede predecir, todo se hará realidad.